Cuánto me alegro sentirle, mi hermanita, que tiene un corazón dispuesto a buscar del Señor, a alimentarse de su palabra. Veo que el Señor está tocando su corazón realmente, no en el conocimiento nada más, sino en el espíritu real, en su vida, en su corazón. Gracias, mi hermanita Gladys, por esa hermosa oración. Vamos a continuar ahora con la palabra, sabiendo que el Espíritu Santo de Yahweh tiene control de todo, y Él mismo va a ser guiándonos en todo este tiempo. Amén. En su palabra, en la oración, como usted mismo lo ha dicho, mi hermanita Gladys, y ha puesto en manos del Señor a través de esta oración. Vamos a iniciar, por favor, con la palabra. Ciertamente el día de ayer quedamos inconclusos. Hoy día vamos a hacer se podría decir como un resumen para completar, porque no quedamos a medias, no completamos sobre el punto que tenía que ver en Marcos, porque ciertamente ya vimos que si hablamos en la parábola, sobre la parábola del sembrador, en Mateo 13 del 1 al 2, hay una gran diferencia, como dice en Marcos 4, 1 y 2. Amén. Entonces nosotros íbamos basándonos para predicar en base al versículo 1 y 2 del 4 de Marcos. Así es que allá vamos a ir, por favor, nuevamente a darle lectura. Amén. Y que alguien, si tiene, pues puede decir amén para que dé la porción bíblica. Gloria a Dios. Ya la dimos, pero no importa. Vamos a repetir para entenderla mucho mejor. Sí, mi hermanita. En Marcos 4, capítulo 4, el 1 y el 2. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es el punto, la diferencia entre Marcos y Mateo? Si hablamos de la misma parábola, obviamente debería hablar de la misma manera, ¿verdad? Pero es diferente. En Marcos no habla de la sana doctrina, no habla de su doctrina. Cuando habla de su doctrina es muy importante entender que cuando habla de su doctrina está hablando de la palabra verdadera de Dios, interpretándola con discernimiento de lo alto, no humanamente. A eso se refería nuestro Padre Celestial. Ciertamente Él hablaba de parte del mismo Espíritu Santo de Yahweh en su vida, porque no se olvide que Cristo era 100% hombre. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanitos, tenemos que entender ese punto muy importante. Pero ¿cuál es el punto primeramente? En el 2, vamos a leer. Y les enseñaba por parábolas. Entonces estábamos hablando de qué? De las parábolas, ¿verdad? Y allí vamos a ver el significado de la parábola. Amén, como me hizo la pregunta mi amada hermanita el día de ayer, mi hermanita Gladys. Pero para eso vamos a ir nuevamente, mis hermanitos, a Mateo 13, del 10 al 17. Gloria a Dios. Del 10 al 17, y vamos a dar lectura. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero a aquel que no tiene, aún que tiene se le quitará, será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con los corazones entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestro oído porque oyen, porque le dicen: de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oís lo que oís y no lo oyeron. Bendito es el Señor. Hasta aquí vamos a discernir la palabra del Señor hoy de paso a paso, como siempre lo hacemos. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Vamos a comenzar nuevamente. Ya vimos, antes que nada, no hace falta leerlo. El día de ayer ya lo leímos, ¿verdad? En Mateo dice de una manera y en Marcos dice de otra manera. Sobre más que todo el versículo 2. Ciertamente allí hay mucha confusión. Yo le digo directamente confusión, ¿por qué? Porque si usted predica en Mateo, de acuerdo al 2, casi no entiende nada usted, no hay nada que explicar. Pero cuando habla en Marcos, capítulo 2 mismo, sobre la misma parábola, entendemos que el Señor ya habla con sabiduría de lo alto, con discernimiento en su propia doctrina, dice el Señor. Y eso ya es algo importante. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque está hablando en el idioma de Él, quiere decir, no en el humano, sino en el espiritual. Gloria a Dios, a eso se refiere. Él estaba hablando en el idioma espiritual, no carnal, como en la actualidad la mayoría de los hombres hacen en las doctrinas carnales, en las doctrinas que dice el Señor en su palabra, falsas. Pero el punto no es ese. Hoy día vamos a hablar sobre la parábola, gloria a Dios. Entonces, para eso vamos a discernir lo que dice en Mateo 13, del 10 al 17. Como subtítulo dice: propósito de las parábolas. Amén. Aquí está. Acá está hablando en conclusión lo que son todas las parábolas. Después vamos a ver, de acuerdo a cómo va desarrollando la parábola del sembrador, vamos a ver qué significa, y nos explica en su misma palabra lo que significa realmente lo que es la parábola del sembrador. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Sus discípulos a su maestro, al rabí, nuestro Señor Yahshua o Cristo, a él le decía: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? En otras palabras, si ni hablándoles claro no entienden, peor en parábolas. Allí sabemos que el Señor, que dice que Él les enseñaba porque para ellos no era la palabra de Dios. Los misterios, las cosas grandes y ocultas que Dios tiene en su palabra, no es para el mundo, sino para ¿quién? Para ustedes, dice, o sea, para el pueblo verdadero de Cristo, para usted y para mí en todo caso. Dice el 11, y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces, mire, el Señor dice que los misterios, las cosas grandes y ocultas, es para el pueblo verdadero de Dios. Ahí hacemos un paréntesis. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Eso quiere decir, mis amados hermanitos, que no todo aquel que predique, aquel que hable de Dios, aquel que cree en Dios, va a ser salvo, y más que todo es parte del pueblo de Dios. Entonces el Señor es muy claro. Dice: porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero más a ellos yo no les he dado. ¿A quién se refiere? A la gente que todavía no conoce a Cristo. A la gente, mire, que todavía
no conoce de Cristo, o aquellos, escúcheme bien, que hablan y predican de Dios, pero todavía no tienen en su corazón a Cristo, porque dice, ustedes hipócritas de labios me honran, pero yo sé que sus corazones están apartados de mí, o lejos de mí, dicen otras versiones. Amén. Entonces, mire, esta parábola es para que entendamos con sabiduría y discernimiento de lo alto. Usted se ha de dar cuenta, muchas de las veces yo le digo en mi caso, cuando recién estaba buscando del Señor, yo casi no entendía mucho, yo leía, pero casi no entendía nada. Ha sido porque todavía yo no tenía el discernimiento de parte de Dios. Porque el discernimiento viene solamente de parte de Dios y hay uno solo. La interpretación, hay miles y miles de interpretaciones. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, cuando viene esa interpretación de parte del discernimiento, allí viene a ser de parte de Dios. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, vamos al 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren, mis amados hermanitos, no nos olvidemos sobre la parábola de los talentos. Hay muchas parábolas que vamos a ir aprendiendo poco a poco, que esto es bastante profundo, las parábolas, y nos enseña mucho en cada parábola, como estamos viendo. Vamos a ver los talentos. Mire, el Señor le dio a uno tanto, bastante, al otro más o menos y al otro menos. El uno se multiplicó al 100 por 1, el otro casi no hizo nada. El otro le guardó, ¿para qué? Para que no perder lo que Dios le ha dado y cuando venga a darle lo mismo. El Señor no nos ha dado los dones, escúchame bien, no nos ha dado los dones, aquí está hablando de los dones, no nos ha dado los dones para que estén guardados o dormidos, escondidos. No, mis hermanitos, Dios nos dio los dones para que pongamos en práctica y por obra, para que utilicemos los dones que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. A eso se refiere cuando dice aquí, porque cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún, lo que tiene se le será quitado. Se refiere hacia los dones, mis hermanitos. Ciertamente hay personas en la actualidad, mire, en la actualidad las congregaciones completas, déjeme decirle que no saben ni siquiera lo que significa un don. Muchos siervos del Señor que están sentados en la banca, ellos ni siquiera saben que tienen un don. Y si los tienen dormidos porque la cabeza, que es el pastor o el líder de la congregación, no ha permitido que desarrolle ese don que tiene. Y está sirviendo en los ministerios, otros que no tienen los dones que deberían tener, sirviéndole en los ministerios que están sirviéndoles a siervos. Así es como funciona en la actualidad. Y es por eso que el Señor ha quitado, dice, ha quitado y le seguirá quitando a aquellos que por falta de conocimiento, de entendimiento o de sabiduría o discernimiento en su palabra no entendemos la verdadera sana doctrina o el propósito verdadero del propósito de Dios en nuestras vidas. Allí es donde nosotros estamos fallándole al Señor. Allí sí nosotros no estaríamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino la voluntad del hombre. Bendito es el Señor. Y mira el 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ven. Dice que ven, pero no entienden. Oyen, igual no entienden. Viendo, dice, no quieren ver. En otras palabras, mire, ellos saben que les predican, pero no les interesa. Lo que me enseñaron, eso es lo correcto. Lo que ya me enseñaron en mi doctrina, en mi iglesia, eso es lo correcto. Lo de acá no es lo correcto. Ellos ya están confundidos y no quieren aceptar la verdad.
sino quieren vivir en su propia concupiscencia, que es la doctrina falsa del hombre. En la enseñanza humana, mis amados hermanitos, oyen, mas no ven, ni entienden tampoco. Mis amados hermanitos, entonces, mire, hay personas que conocen la palabra de Dios al revés y al derecho, pero yo le pregunto, ¿a esto se refiere? ¿Ha entendido algo? No ha entendido nada. Porque usted si le pregunta con discernimiento en la palabra, porque hay gente que dice, yo me he leído la Biblia 2 veces, toda la Biblia. ¿De qué sirve que haya leído la Biblia si nunca usted leyó con la guía del Espíritu Santo de Yahweh para que tenga ese entendimiento de lo alto, no interpretación humana? Porque así como me enseñaron a mí, pongo un caso, en la falsa doctrina, así como me enseñó el hombre a interpretar, yo he aprendido a interpretar ¿cómo? A mi manera. No como Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Gloria a Dios. El 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis, dice la palabra de Dios. Oiréis, pero no entenderéis, ni querrás hacer caso, dice la palabra del Señor. Dice, gloria a Dios, y de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Mis amados hermanitos, es que la gente no es que no sea predicada, la gente conoce de la palabra de Dios, pero el hombre se ha centrado en lo que el hombre le enseña a su voluntad propia, mas no a lo que Dios dice realmente en su santa palabra. El hombre se ha cerrado y se ha cegado en la enseñanza humana. Si hablamos de los testigos de Jehová, pues ellos así dicen. Y así dicen los libros. Éntrese al internet y verá que nosotros tenemos cosas maravillosas. Mire, yo no puedo aprender del internet. Discúlpeme, hermano y hermana, amigo y amiga. No puedo aprender del internet. Yo tengo que aprender de la palabra viva para que Él hable a mi vida. Después poder hablarle, dar a lo que Dios me manda, a quien manda y a lo que manda a dar. Allí sí lo que dice, lo que por gracia recibisteis, por gracia debes darlo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿De qué hablamos? Como ya vimos, mi hermanito, ¿cuál era mi hermanito que predicó esto? Mi hermanito Stalin que predicó, sí, sobre la levadura. Aquí se habla, el pueblo se ha crecido en su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? O sea, en sus propias ideas, en su propia interpretación. Se ha crecido, dice la palabra del Señor. Entonces el pueblo de esa manera no está estudiando la sana doctrina, sino una falsa doctrina que habla en su palabra, mis amados hermanitos. Porque al decirse engrosado quiere decir que se ha crecido, como la levadura se ha esponjado. Pero sabemos que cuando alguien se esponja es falso. Usted coja un pan que lleno de levadura, se alza, se infla, pero cuando le aplasta no queda nada, todo es falso por dentro. Por eso es que el Señor con sabiduría interpreta a la levadura con la hipocresía que son los fariseos. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y con los oídos oyen pesadamente. O sea, les aburre. Mire, cuando alguien le predica la verdad, le aburre. Se vuelve su mente, su oído, se vuelve vaga a no querer escuchar y no querer entender lo que Dios está hablando, lo que quiere hablar a su vida. Sino más bien, hoy día estuvo en la iglesia, mañana no vuelve más.
no lo vuelve a ver más. ¿Por qué? Porque esa palabra viva va a tocar nuestro corazón. Y al tocar nuestro corazón va a comenzar a sanar esas heridas. Y allí es donde nosotros, dice la palabra del Señor, dice que cuando Él nos va a moldear nos va a doler. Y como no quiere aceptar ese dolor, lo que Dios manda, o la reprensión, o la disciplina de parte de nuestro Padre Celestial, ¿qué hace la persona? Se regresa al mundo, o a buscar la doctrina falsa, donde no hay este tipo de prédicas que sea palabra viva y toque su corazón y pueda vivir como usted quiera vivir. Allí sí no va a pasar nada. Allí va a ser lo que usted quiera, solamente los domingos va a ser cristiano. Los domingos que vaya a la iglesia va a ser cristiano, pero el resto de la semana, solo Dios sabe qué clase de vida está viviendo en el mundo. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que a Dios no le agrada, eso es lo que Dios no quiere, es lo que Dios quiere que cambie el pueblo de Dios. La mentira por la verdad. Y quedarnos con la verdad y desechar la mentira. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Sabemos que para esto es un proceso. Ciertamente no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso que el Señor, como ve, va tocando nuestro corazón en cada área. Cada vez que predica, el Señor nos da esta palabra de diferente manera, va tocando en diferentes áreas de nuestra vida. Y nos va dando ese entendimiento y nos hace reconocer que allí hemos estado fallando al Señor. Amén. Y allí es como el Señor nos toca nuestros corazones y nos llama y nos exhorta con su palabra para que nosotros comencemos a cambiar esos pensamientos pecaminosos a los pensamientos de Cristo, a las ideas del mundo, a las cosas de Dios. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Porque el corazón de este pueblo, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Escuchan vagamente, ya no les interesa mucho. Y por último, al decir cerrar los ojos, quiere decir, no se olvide que la palabra del Señor habla, que la palabra de Dios con poder, con la guía del Espíritu Santo de Yahweh, dice, con ese poder va sacando esas vendas de nuestros ojos espirituales y vamos comenzando a ver la realidad, aprendiendo la sana doctrina. Eso quiere decir, vamos aprendiendo la sana doctrina porque vamos viendo la verdad. Allí vamos entendiendo lo que realmente Dios dice en su palabra. De lo contrario, antes no entendíamos nada. A eso se refiere, mis amados hermanitos, que dice que han cerrado hasta sus ojos. Gloria a Dios. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. En otras palabras, quieren apartarse totalmente de nuestro Padre Celestial o del camino de la salvación. Y con el corazón que ya no entiendan y se conviertan, quiere decir que ya no se quieren convertir y no los sane, que Dios ya no va a sanar a esas vidas, porque lamentablemente el hombre que dice se ha alzado, se ha crecido, y por el pecado, porque eso es pecado, dice la palabra del Señor, que el pecado nos aparta de la bendición de Dios y de la misericordia de Dios. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por lo tanto, el pecado hace que nos apartemos del Señor. Gloria a Dios. Dice pero el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahí ya se refiere al que escucha la palabra del Señor, pero para eso tiene que haber alguien que predique de acuerdo a la voluntad del Señor, que haya escuchado, entró esa palabra en su corazón y usted pueda dar, y así sucesivamente, porque lo que es de la carne, carne será, pero lo que es del Espíritu, que aquí está hablando del Espíritu, porque hemos escuchado, igual vamos a dar del Espíritu y nos van a escuchar. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Mire,
ha habido profetas, es que si la palabra de Dios habla de falsos profetas, que quisieran ellos quisieran tener ese entendimiento de lo alto, como usted y yo estamos teniendo. Gloria a Dios. Es lo que está diciendo el Señor, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos oyendo y lo que estamos aprendiendo, porque hemos abierto los oídos, nuestros ojos y nuestro corazón para que esa palabra entre a nuestro corazón. Y no lo vieron, y oír lo que oís, pero ellos no lo vieron, mas nosotros sí lo oímos. Gloria al Señor. Pero ellos no lo oyeron. Nosotros lo oímos, pero ellos no lo oyeron. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces el Señor está recalcando que mire, ellos fueron dados la misma palabra que a nosotros, a los falsos profetas, a los falsos cristianos, a las falsas doctrinas, al falso evangelio. Todos ellos igual fueron dados la misma palabra, pero los que quisieron escuchar a Dios, esos entendieron más que los mismos profetas. Pero aquellos que quisieron cerrar los ojos y los oídos a la palabra de Dios y quisieron caminar en las en las falsas doctrinas, lamentablemente dice que ellos no oyeron ni vieron. ¿Qué no vieron? No vieron, lamentablemente no vieron, ni sintieron, se podría decir. Al ver está hablando de lo espiritual, no ven la luz que es Cristo. ¿Cómo ve la luz? La realidad que es la verdad de la palabra de Yahweh, porque la verdad, solamente la verdad os hará libres. A eso se refiere que nosotros hemos visto, pero ellos no pueden ver. Gloria a Dios. Hemos escuchado, nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, pero ellos dice, no escucharon, no oyeron. Entre el mundo todos estaremos esparcidos. Dice, pero mis ovejas están esparcidas, pero mis ovejas yo las conozco y cuando yo las llamo, ellas oyen mi voz. Así como dice aquí, nosotros escuchamos y oímos y vimos. Escuchamos la voz de Cristo y ¿qué hacemos? Entendemos y obedecemos y seguimos para seguir el camino que es Cristo, Yahshua. Bendito es el Señor. Pero muchos de ellos fueron predicados con la misma palabra, pero ellos no quisieron oír ni quisieron ver. Por lo tanto, mis amados hermanitos, ellos lamentablemente, dice que seguirán viviendo en su propia concupiscencia y serán desvanecidos, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir desvanecidos, mis amados hermanitos? Desvanecidos quiere decir que ya ellos mismos han decidido seguir el camino amplio y espacioso que dice en su palabra, que nos lleva ¿a dónde? A la muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿A dónde nos lleva la muerte? Al infierno. Pero aquellos que han oído y han visto, que ya vemos lo que significa ver, ya vemos lo que significa escuchar, todos nosotros tenemos la oportunidad de ser merecedores del reino de Dios. ¿Por qué tenemos la oportunidad? Porque mientras vivimos tenemos que perseverar en el camino del Señor firmes, porque dice el Señor, pero aquel que persevera al final, dice en Mateo 24, pero aquel que persevera hasta el final es el merecedor del reino de Dios. Eso quiere decir que así como estamos ahorita, tenemos que seguir para siempre hasta el momento que el Señor nos llame a su presencia, de este mundo a la otra. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Hasta aquí vamos a terminar con la palabra sobre la parábola. El día de mañana sí vamos a hablar sobre qué, sobre la doctrina, y la doctrina es bastante amplia. Gloria a Dios. Pero es que tenemos que entender, hay un poco más sobre la parábola.
porque hay muchas parábolas como para poner como ejemplo, y hay muchos puntos más sobre la parábola, pero este es más en concreto. Bendito